Buenas tardes, bienvenido, bienvenida a una sesión más de nuestro curso Gestión de Proyectos. Agradecer también, por supuesto, a Dios y a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por darnos este espacio que considero importante para todas las partes. Bien, vamos a continuar con nuestro curso, que como había mencionado es la gestión de proyectos para MIPES. ¿De acuerdo? Mi nombre es Lisandro Ramón Artica. Soy administrador de profesión, como ya les había comentado. Mientras vamos, por favor, conectándonos por todas las plataformas. A ver, estoy esperando el enlace para el Facebook también por aquí. Bien, les comentaba que soy administrador de profesión, con más de 15 años de experiencia laboral, principalmente trabajando o vinculado a las MIPES, trabajando también en las microfinanzas, como gerente y capacitador y formador en diferentes escuelas de formación de asesores, ¿de acuerdo? La sesión que nos convoca el día de hoy, jóvenes, es el de gestión de los recursos del proyecto, ¿no? Aquí principalmente vamos a ver los recursos humanos, ¿no? Los recursos del personal, ¿de acuerdo? A ver, listo, conectados. Ya estamos conectados también por el Facebook. ¿Listos? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Bien, veamos rápidamente los objetivos que vamos a buscar con esta sesión. Él va a ser el de comprender la importancia de la gestión de los recursos humanos, o los recursos del proyecto, entender los procesos clave para la gestión de los recursos de nuestro proyecto. Recuerden, importante también recordarles que todo lo que vamos aprendiendo, la idea es que se adapte, ¿no? Y que se pueda de alguna forma utilizar en nuestros proyectos, ¿no? Sean pequeños, medianos o grandes proyectos, deberíamos utilizar estos conocimientos, estas buenas prácticas que estamos obteniendo, que estamos repasando, también con la ayuda de nuestra guía, ¿no? Nuestra guía del PMBOK, ¿de acuerdo? La agenda que vamos a revisar, nuevamente la importancia de la gestión de los recursos, estamos hablando de recursos humanos principalmente, de nuestro proyecto, algunos pasos de la gestión de los recursos, ¿no? Lo hemos sincerado, lo hemos resumido en 3 pasos sencillos, lo vamos a ver, y unos aspectos clave. ¿De acuerdo? Como habíamos indicado, como estábamos repitiendo, en este proceso de la gestión de recursos, principalmente va a tratar de lo siguiente, ¿no? Va a ser de la organización, de la gestión y la conducción de nuestro equipo, ¿no? De nuestro equipo, del proyecto, ¿de acuerdo? Ahí está el equipo. Obviamente ustedes saben que el equipo que vamos a manejar, por supuesto, podría tener diferente formación, diferentes experiencias, por supuesto, y también lo cual enriquece a nuestro equipo, ¿ya? Entonces, principalmente trata de eso, jóvenes, ¿no? Es la organización, cómo lo gestiono y cómo conduzco el equipo, ¿ya? Lógicamente, ustedes, como director de proyecto o gerente de proyecto, me he dicho que es lo mismo para nuestro curso, vamos a tener que tomar esa responsabilidad de liderazgo, ¿no es cierto? A ver, vamos a tener acá, como en el dibujito, como en el dibujo, ¿no? Ustedes van a tener que ser los líderes, tomar esa responsabilidad es muy importante, ¿no? Es muy importante, ya que el equipo muchas veces ve reflejado el empuje, la fuerza en su líder, ¿no? O si considera que tiene un buen líder, ¿no? A ustedes, como directores del proyecto, van a confiar plenamente en sus capacidades y se van a sentir motivados, ¿no? Se van a reflejar, van a decir, yo quisiera ser como mi gerente de proyectos, como mi director de proyectos, y confío, y es que gracias a él vamos a conseguir las actividades o el proyecto que salga exitoso, ¿no? Que sea gestionado adecuadamente y consiga el éxito, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, ustedes tienen que ser los responsables de la formación también, si viene el caso, ¿no? Probablemente podamos tener un equipo joven o un equipo con poca experiencia y nosotros tenemos que encargarnos de esa responsabilidad, de esa formación y lograr que nuestro equipo, nuestro grupo sea eficaz, ¿de acuerdo?
Bien, esta diapositiva habla muchísimo sobre la importancia que es conocer a nuestro equipo, lo importante que es conocer a nuestro equipo, ¿de acuerdo? Ya que nosotros deberíamos tener conocimiento pleno de quiénes son, cuál es la formación, cuál es la experiencia que tienen, y conocer, por supuesto, esos aspectos, ¿no? Como habíamos marcado en la PPT, algunos aspectos que influirán sobre nuestro equipo, ¿no? Como por ejemplo puede ser el entorno, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, o la organización, ¿no? En la que estamos trabajando, la ubicación geográfica, por supuesto. Hoy por hoy, gracias a la tecnología, podemos tener equipo en todo el país, ¿no? En diferentes ciudades, en diferentes distritos, o probablemente también en diferentes países, ¿no? Entonces, definitivamente, ahí va a haber hasta podría haber una diferencia cultural, ¿de acuerdo? Y nosotros deberíamos de conocer esos aspectos que definitivamente van a influir, ¿no es cierto? Las comunicaciones, por supuesto, como habíamos indicado, hoy por hoy también tenemos mucha tecnología y nos ayuda bastante, entonces ese tema tendría que estar por descontado, más bien deberíamos revisar la correcta comunicación, ¿no? La comunicación adecuada entre los miembros de nuestro equipo, entre nosotros, ¿ya? Algunas políticas internas, externas, ¿de acuerdo? O las políticas de la organización, cómo podrían afectar, ¿de acuerdo? Ya habíamos comenzado de las cuestiones culturales, de la organización, y cualquier otro factor que ustedes consideren que puede influir, ¿no? Entonces, yo tengo que estar un paso por delante de estos factores para salvaguardar, ¿ya? Para salvaguardar a nuestra organización, a nuestro equipo. Bien, sigamos. Por supuesto que dirigir, liderar el equipo, por supuesto también implicará otros aspectos, como el aspecto principal es el de influenciar en nuestro equipo de proyecto, ¿no? Aquí hemos marcado influenciar, pero básicamente estamos hablando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Muchas veces nuestro equipo podría verse mermado, podría verse cabizbajo por no lograr las tareas o concretar las tareas en el tiempo adecuado, en el presupuesto adecuado para nuestro proyecto. Y es más, es allí donde nosotros deberíamos sostener a este equipo, influenciar, motivar, empujar a nuestro equipo para que puedan con nuestra influencia, con nuestros consejos, con nuestro empuje, lograr las tareas que necesita nuestro proyecto, ¿no? Las actividades diarias, las actividades programadas que va a requerir nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Entonces es importante ese nivel de influencia que podamos tener con ellos. ¿De acuerdo? Asimismo, también marcamos ahí el comportamiento profesional y ético del equipo, ¿no? Esperamos que el equipo mantenga ese comportamiento profesional. ¿De acuerdo? Y por supuesto, nosotros como directores del proyecto deberíamos iniciar mostrando el ejemplo, ¿de acuerdo? Nosotros como director de proyectos tienes que tener un buen comportamiento, ¿no? Tanto en la forma en que nos dirigimos a nuestro equipo, en el trato a nuestro equipo, ¿de acuerdo? Tiene que ser lo más profesional posible, que es lo que se espera de nosotros, es lo mínimo que se espera y es lo que tú vas a esperar que todos los miembros de nuestro equipo se comporten de manera tal, trabajen de la forma más profesional y ética posible. ¿De acuerdo? Bien, vamos a revisar qué es lo que dice el concepto en el PMI, del PMBOK, perdón, del PMI. ¿Ya? La gestión de los recursos principalmente incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos humanos, principalmente para la conclusión exitosa de nuestro proyecto. Bueno, estos procesos normalmente o principalmente tienen, ¿no?, que ayudar, que garantizar que los recursos adecuados estén disponibles, ¿no?, en el momento, en el tiempo, en el espacio que el director del proyecto lo necesita, ¿no?, en el momento y lugar adecuado. ¿De acuerdo? Bien, aquí podemos ver con la guía del PMBOK, ¿no?, los grupos de procesos que van a intervenir. Son 6, ¿no? Ahí tenemos la planificación de la gestión de los recursos, ¿de acuerdo? De ahí tenemos la estimación de los recursos, de las actividades,
de ahí tenemos que adquirir esos recursos, ¿ya? Aquí cuando hablamos del concepto de adquirir recursos en esta área de conocimiento, principalmente nos referimos a la adquisición, la contratación de este recurso humano, ¿no? Luego desarrollamos a este equipo, como dijimos, desarrollar y dirigir, vamos a impulsar, vamos a gestionar este equipo y finalmente controlar los recursos. Si se fijan, tenemos 6 procesos, ¿no?, que están enmarcados principalmente en el grupo de procesos de planificación, en el grupo de procesos de ejecución y en el grupo de procesos de monitoreo y control para terminar. ¿De acuerdo? Son 6 procesos que vamos a revisar y ahí hemos hecho un pequeño resumen. En la siguiente diapositiva vamos a ver ese resumen. Bien, acá hemos señalado algunos elementos que indican la importancia de la gestión de los recursos del proyecto. Bueno, el equipo del proyecto normalmente, pues, o principalmente está compuesto por personas a las que se les va a asignar diferentes roles y responsabilidades, ¿no? ¿Quién le va a asignar? Nosotros. Ustedes, como directores de proyectos, son quienes le van a asignar. ¿De acuerdo? Los miembros del equipo de nuestro proyecto van a tener, por supuesto, diferentes experiencias o conjunto de habilidades también, ¿no? Y eso es lo rico de tener un equipo, ¿de acuerdo? Multidisciplinario incluso, ¿no? Estos podrían estar asignados a tiempo completo, a tiempo parcial, también ya lo hemos conversado, ¿no? Lo ideal, lo que todo director de proyectos, cualquiera de nosotros quisiera tener un equipo asignado a tiempo completo, ¿no? Donde el 100% de su tiempo sea utilizado en las tareas, en las actividades de nuestro proyecto. Sin embargo, también podríamos tener equipo o gente asignada a tiempo parcial, de acuerdo a las necesidades de nuestro proyecto, de acuerdo a la complejidad, al tamaño de nuestro proyecto. Podríamos tener simplemente gente que nos ayude como consultor o gente especialista que nos ayude en determinadas tareas, ¿no? Y no será necesario, pues, una contratación a tiempo completo, solamente a tiempo parcial o por horas, por ejemplo, ¿no? Como habíamos comentado en muchos de nuestros proyectos, por ejemplo, cuando llegamos a la parte legal, necesitamos que se revise la parte legal, entonces solamente contratamos los servicios de un abogado o un pool de abogados por horas o por días, ¿no es cierto? Y obviamente en ese momento se vuelven parte de nuestro equipo, ¿no? Porque van a trabajar por nuestro proyecto, con el equipo que estamos trabajando. Entonces se convertirá en un personal a tiempo parcial. Y también se podrían incorporar, ¿no? Una vez que ya inició el proyecto, dependiendo de en qué fase se encuentra y en qué fase, de acuerdo a la planificación que hemos realizado, se tiene que incorporar gente, y también veremos que en algún momento también se tendrá que retirar gente del equipo, ¿no? Conforme va avanzando nuestro proyecto. Bien. Lo último, habíamos anotado que la participación de todos los miembros del equipo en la toma de decisiones es fundamental y será beneficioso, ¿no? Y por supuesto fortalece también al ánimo, al trabajo y al compromiso que podría tener nuestro equipo, ¿no? Cuando muchas veces esto es cierto, en cualquier proyecto, en cualquier actividad, de cualquier organización también podríamos tocar cuando hay decisiones importantes y estas decisiones son consultadas o al equipo, el equipo siente, ¿no? Se siente incluido en esa toma de decisiones, siente que escuchan su parte, su posición, su palabra, y por supuesto esto fortalece, ¿no? Fortalece el compromiso, porque dice, uy, sí, mira, había una decisión importante, un cambio importante en mi organización, y me han preguntado, me han consultado, ¿no? Y entonces yo he tomado cierta posición o cierta decisión, estoy a favor de cierta decisión, y lo valoran en la empresa, en la organización lo valoran, es decir, me escuchan. Entonces, como me escuchan, le doy más compromiso, le doy más punch. Entonces, es importante escuchar al equipo siempre, porque de todas maneras va a fortalecer ese compromiso que va a tener con nosotros. En este caso estamos hablando de nuestro proyecto, ¿no? De nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Bien, ¿quiénes conforman el equipo de nuestro proyecto? Siempre hemos hablado del equipo, ¿no? Pero ¿quiénes lo conforman? Bueno, aquí, como vemos en la imagen, ¿no? Cuando hablamos del equipo, podemos hacer rápidamente una analogía, ¿no? Ya que estábamos en eliminatorias para el Mundial de Qatar,
podríamos hacer esta analogía, ¿no? Que el equipo de proyecto es como un equipo de fútbol, ¿no? En un equipo de fútbol tienes pues diferentes miembros. Tienes el arquero, que se encarga de que no hagan goles o de atajar los goles, ¿de acuerdo? Tiene una función. Tiene los defensas, que tienen su función. Tiene el mediocampo, o la delantera, ¿no? o los delanteros, que van a tener su función. Y por supuesto, está el director técnico, que son ustedes, ¿no? Ustedes son como el director técnico. En este caso, no se le ve al director técnico porque está en la banca, y los suplentes también están en la banca, pero finalmente son quienes dirigen a este equipo, son quienes arman las estrategias, ¿no? De cómo es que el equipo va a actuar en el campo, por dónde va a atacar, en qué momento va a atacar, eh, algunas normas, reglas que podrían tener, estrategias. Principalmente estamos hablando aquí de fútbol, para atacar, hacer daño al otro equipo, ¿no es cierto? De manera similar, nuestro equipo va a estar integrado por diferentes personas que van a cumplir un rol, ¿no? Así como el arquero, el defensa tienen su rol. Igualmente, nosotros vamos a asignar un rol, una responsabilidad a cada uno de los miembros de nuestro equipo, ¿de acuerdo? Como estábamos indicando, cada uno de estos miembros van a tener diferentes competencias, ¿no? Por ejemplo, si yo soy arquero, o estoy ubicado, o a mí me han ubicado en la posición de arquero porque el director técnico ve las condiciones, ¿no? Ve mis competencias para arquero, que probablemente sea diferente al de un delantero, ¿de acuerdo? El delantero tendrá otras competencias, y está en nuestra responsabilidad identificar esas competencias de nuestro equipo. ¿Y cómo vamos a hacer esa labor, esa tarea? Conociendo a nuestro equipo, ¿no? ¿No? Como estábamos indicando con esta analogía, si yo tengo a 20 o 16 convocados, ¿no? Entonces debo conocerlos, debo verlos en el campo, en la cancha, para identificar quiénes son los arqueros, o quiénes pueden hacer mejor trabajo en la defensa, o quiénes pueden hacer mejor trabajo en la delantera. ¿De acuerdo? Entonces, de manera similar, se hace un símil para nuestro proyecto. Una vez que ya tenemos el equipo que nos han asignado, o hemos recibido, o estamos decidiendo contratar, debemos identificar las competencias que tienen para ubicarlo en la mejor posición. ¿De acuerdo? Bien. Aquí presentamos en esta diapositiva eh, lo que normalmente cómo se representa normalmente al equipo de nuestro proyecto, ¿no? Normalmente se representa pues el gerente del proyecto, que somos nosotros, y nuestro equipo de proyecto, ¿de acuerdo? Es el gerente de proyecto y el equipo. En realidad la representación es sencilla. Bueno, dependiendo de la complejidad y del tamaño del proyecto que estamos trabajando, podríamos tener, si se trata de un proyecto súper gigante, un megaproyecto, ¿no? Que requiere de mucho apoyo, normalmente, probablemente, la gerencia del proyecto, nosotros podríamos tener un equipo, ¿no? Un pequeño equipo de apoyo, ¿no? Un equipo de dirección que hace sus veces como si fuese una sugerencia del proyecto, ¿no? Un equipito que nos va a ayudar con los temas administrativos, o los temas de la gestión de nuestro equipo, ¿de acuerdo? Por eso aquí también lo represento, pero esto es como he dicho, para proyectos grandes o megaproyectos, cuando realmente se requiera, ¿no? Normalmente es el gerente y su equipo. Y por supuesto, por encima aparece pues nuestro patrocinador, ¿no? Que es quien normalmente, principalmente es el dueño del proyecto, que podríamos ser también nosotros mismos, ¿no? El dueño del proyecto, que el principal interesado de este proyecto. Esta es la representación sencilla de quienes conforman nuestro proyecto, ¿no? El gerente del proyecto somos nosotros, el equipo es el que vamos a identificar y trabajar, y tenemos al patrocinador, que podríamos hablar un poquito del patrocinador. ¿Quién es el patrocinador? ¿No? Normalmente lo asociamos, pues, que es con quien normalmente tiene el dinero, quien paga, ¿no? Quien está detrás, el principal interesado, quien financia el proyecto, ¿de acuerdo? Y sí, pues, normalmente lo asociamos a quien financia el proyecto, quien tiene claro el alcance, y también nos podría aclarar el alcance, porque es finalmente, recuerden, se trabaja muchísimo con la línea de costos, ¿ya? Y la línea de costos tiene que ver muchísimo también con los objetivos que va a buscar nuestro proyecto, ¿no? El alcance, por supuesto, hasta dónde va a llegar. Y dependiendo de cuánto alcance tiene este proyecto, por supuesto, también lo podríamos medir en la parte financiera, ¿no? Yo podría hacer muchísimo
por el alcance. Tendría un alcance súper poderoso, pero si mi presupuesto es pequeño, entonces no va a jugar, ¿no? Tendría que haber una perfecta conjugación entre el proyecto, el financiamiento, el costo, con el alcance, ¿ya? Este patrocinador, por supuesto, que nos va a ayudar también a monitorear el avance, es quien está, como les dije, es el principal interesado, y lógicamente nos va a ayudar muchísimo con el monitoreo. Incluso nos podría pedir participar en algunas actividades o fases para monitoreo, ¿ya? Y normalmente se da. Y sobre todo es quien nos ayuda a influir también sobre algunos otros interesados, que podrían ser externos también, que contribuyen al beneficio de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, el patrocinador es un aliado principal, es con quien deberíamos tener muchísima comunicación, como habíamos indicado, una comunicación eficaz, y no solo con el director del proyecto, sino también con todo el equipo del proyecto, ¿de acuerdo? Bien, aquí les presento en esta diapositiva eh, los pasos que vamos a tener, los pasos con los cuales vamos a trabajar para esta sesión. ¿Ya? Si bien es cierto, tenemos 6 procesos. Estos 6 procesos, como los revisé temprano, dije, los podríamos trabajar en 3 pasos, ¿de acuerdo? La parte de planificación y la parte de estimar los recursos que se va a requerir, lo trabajamos en lo que es la identificación del equipo proyecto, ¿de acuerdo? De ahí tenemos la adquisición de recursos, por supuesto, un paso aparte, un paso único, porque es importante adquirir ese equipo, la adquisición del equipo como un paso único, y el desarrollar el equipo, el dirigir el equipo y el controlar el recurso, lo podemos tener todo en otro paso, en otra etapa, como es la gestión del equipo. Como yo les había comentado, jóvenes, una vez más, aquí presentamos que nosotros tenemos, por ejemplo, acá 6 procesos, y dependiendo de la complejidad, del tamaño de nuestro proyecto, lo podemos adaptar, ¿no? Como lo que yo estoy haciendo en esta situación. Estoy adaptando, para hacer más sencilla la explicación, en 3 pasos. Identificar el equipo de proyecto, que es planificar y estimar, adquirir el proyecto y gestionar el equipo, que va a ser desarrollar el equipo, dirigir el equipo y controlar los recursos del equipo. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos claros esos 3 pasos, vamos a revisar el primero. El primer paso, lógicamente, es la identificación del equipo de nuestro proyecto, ¿no? Como habíamos dicho, en este proceso incluye bastante lo que es la planificación. Ya, bastante lo que es la planificación, disculpen. Bueno, en este proceso vamos a identificar, ¿no? Y por supuesto documentar, que es lo importante. Eso siempre les vengo mencionando, que es importante documentar. Todo lo que se identifica, todo lo que se va a planificar se tiene que documentar, ¿de acuerdo? Aquí se documenta y se identifican los roles, las responsabilidades que va a tener cada integrante de nuestro equipo, ¿de acuerdo? Y por supuesto también vamos a identificar qué competencias va a necesitar este personal para determinadas actividades, ¿de acuerdo? Y con eso, por supuesto, vamos a crear este pequeño plancito, ¿ya? Eso nos da un pequeño plan que significa cuándo, cómo y quién va a desarrollar determinadas responsabilidades en nuestro proyecto. ¿Ya? Lo importante, como estábamos mencionando, de este proceso es que va a establecer roles, responsabilidades, un organigrama y el plan final, ¿no? El plan final para lo que es la gestión de dirección de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Mire, vamos a ver aquí cuando vamos identificando, este plancito de gestión de recursos incluye principalmente lo que es los roles y responsabilidades. Es importante identificar los roles y responsabilidades que va a tener cada uno de los miembros de nuestro equipo. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos algunas definiciones, que es un rol, ahí se los voy a dejar, que es la autoridad, que es la responsabilidad y la competencia, ¿no? Siempre hablamos de competencia, esto es importante, ¿no? La competencia aquí lo vemos principalmente, lo definimos como esa habilidad, esa capacidad que tiene, ¿no? Que va a tener, que va a requerir un determinado puesto de trabajo en nuestro proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, y aquí tenemos el plan para la administración del personal, que es lo que realmente finalmente buscamos, ¿no?
Y aquí vamos a mencionar entre algunas de ellas la adquisición del personal, ¿no? ¿Cuándo se va a adquirir este personal? ¿En qué momento se va a incorporar? Si va a ser de forma definitiva durante todo el proyecto o de forma temporal, como habíamos indicado, ¿no? Lógicamente esto va amarrado al calendario de recursos que vamos a ir agregando. Recuerden ustedes que a lo largo del proyecto, nuestro proyecto tiene diferentes etapas. Y en la etapa temprana, como habíamos visto en los gráficos anteriores, en la etapa temprana, normalmente de cualquier proyecto, si ustedes se imaginan, piensen por favor, en la etapa temprana está en la etapa de la planificación. Probablemente requieran solamente ustedes, el patrocinador y uno o dos personas que te apoyen con la planificación. Normalmente en esta etapa temprana no requieres pues trabajadores. Imagínate que estás trabajando en un proyecto de construcción, ¿no? Estás construyendo un pequeño edificio para departamentos, como siempre tomamos ese ejemplo. Entonces, en esa etapa temprana, principalmente requerirás pues probablemente el apoyo del arquitecto, del patrocinador y tuya, ¿no? Que el director, que se sienten, chequean cómo va a ser los planos, de cuántos pisos va a ser, qué características va a tener este edificio. Seremos 3 o 4 personas, ¿no? Y en la etapa posterior, cuando inicia la construcción, el vaciado, levantar las paredes, no sé, la pintura, gasifitería, vas a ir necesitando diferente personal con diferentes habilidades, con diferentes capacidades, con diferentes responsabilidades, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a ir pasando y revisando en el calendario de recursos, ¿de acuerdo? Y luego también vamos a ir viendo cómo vamos liberando ese personal, ¿no? Así como estamos adquiriendo y ya van terminando sus actividades, también vamos poniendo cómo vamos liberando al personal, en qué momento se van, en qué momento terminan sus actividades y cierran sus actividades en el proyecto con nosotros, ¿no? Entonces también hay que ir pensando en qué momento se va a liberar ese personal. He notado también aquí en este plancito si es necesario algunas necesidades de capacitación, probablemente dependiendo del proyecto, dependiendo de la magnitud de nuestro proyecto, probablemente no contemos, no podemos incorporar gente especializada, o tal vez no existe para el proyecto que estamos buscando. Entonces vemos la necesidad de capacitación y por supuesto se tiene que anotar porque recuerden que esta capacitación tiene un costo, ¿no? Es importante, por supuesto, que podamos capacitar adecuadamente a todos los miembros de nuestro proyecto y probablemente, como le estábamos indicando, dependiendo del proyecto en el que estoy, puede ser un aplicativo o puede ser un tipo de construcción, no lo sé en qué proyecto podamos trabajar, pero probablemente vamos a notar una necesidad de capacitación y esa necesidad de capacitación tiene un costo y se tiene que estimar, ¿no? Se tiene que estimar. Entonces, necesito capacitar a 10 personales de mi equipo, a tanto la hora por X y Y profesional, cuánto es lo que cuesta, entonces tendría que ir anotando. Y esto, lógicamente, si es que no lo tuve antes, lo puedo hacer en este momento, actualizar y pasárselo a la línea de costos para actualizar, si es que no he tomado en cuenta la capacitación. Y también aquí un ítem importante, reconocimientos y recompensas, ¿no? Que cuando el equipo, dependiendo del equipo que estamos trabajando, no siempre tenemos que pensar en la parte económica. Yo sé que el equipo se va a mover por un tema económico, sin embargo, también podríamos trabajar algún tipo de reconocimiento y recompensa que, por supuesto, que da resultados, ¿no? Y lógicamente, como tiene un pequeño costo diferente, ¿no? Se tiene que también considerar en este plan para la administración de nuestro personal, ¿de acuerdo? Bien, aquí presentamos. Ajá, es la garganta. Bien, aquí presentamos 3 esquemas, ¿no? Que normalmente se utilizan en esta etapa temprana de la planificación e identificación de un equipo en el proyecto. En estos 3 esquemas, ahí vamos a tener los organigramas, como el organigrama es el esquema jerárquico. También vamos a presentar un esquema matricial, que van a ver con las actividades, y un organigrama orientado básicamente al tipo texto. Vamos a revisar rápidamente qué es lo que normalmente se utiliza, ¿de acuerdo? Bueno, el tema del organigrama, ese esquema hartamente conocido por todos nosotros, ¿no? Normalmente se ve esto, así como hay organigramas en las organizaciones en las que trabajamos, nuestra gerente general, el equipo, etcétera, también hay un organigrama de nuestro proyecto, ¿no? Este es el organigrama de nuestro proyecto, no confundirse.
¿Es distinto? Por supuesto que es distinto. Por ejemplo, aquí presentamos este organigrama, por ejemplo, de este proyecto, ¿no? Del metro de la línea 2 de Lima, ¿no? Esto es un organigrama sencillo, está el gerente general, los asistentes, los responsables de marketing, el gerente legal, el gerente de calidad, el gerente financiero, el gerente de construcción. ¿De acuerdo? Y el gerente de construcción tendrá sus diferentes jefaturas, etcétera, ¿no es cierto? Este organigrama nos permite ver con un solo vistazo cómo está organizada este proyecto, cómo se organiza este proyecto y los diferentes responsables, las jefaturas y las gerentes. Hola, hola, ¿estamos ahí? Vamos a ver. Bien, parece que hemos tenido un pequeño problema, pero estamos retomando. A ver, estábamos de acuerdo. Bien, vamos a retomar. Hubo un pequeño corte. Ya, vamos a retomar. De acuerdo, ya, listo. Estamos conectados una vez más. Hubo un pequeño incidente. Cortó la comunicación, ya la retomamos. De acuerdo. Ya está. Listo. Continuamos. Esta matriz RACI, ¿ya? Como ustedes pueden ver rápidamente, por un lado tenemos las actividades o tareas, y de otro lado tenemos los responsables, las personas que son responsables, ¿no? También se utiliza mucho esto en las organizaciones, en los proyectos, para identificar rápidamente qué personas van a ser responsables, ¿no es cierto? Y se maneja estas siglas, por eso de ahí viene el nombre de RACI, R de responsable, ¿no? Veremos aquí que el desarrollar el acta de constitución, ¿quién es el responsable? Benjamín. Benjamín es el responsable de desarrollo del acta de constitución. ¿De acuerdo? La A es de aprueba, por ejemplo, ¿quiénes aprueban? Ana va a aprobar esta actividad. Eh, ¿quiénes serán consultados para diferentes actividades? Por ejemplo, Benjamín será consultado para desarrollar plan de pruebas y a quién hay que informar, ¿no? Por ejemplo, Carlos, Dina y Eduardo serán informados del desarrollo del acta de constitución, ¿no? Esta matriz RACI es muy conveniente para tener claro actividades y tareas con responsabilidades, ¿no? Conjugan las actividades versus las personas versus la responsabilidad. Eh, esta matriz, por supuesto que se puede adaptar a cualquier actividad también de nuestro proyecto. Sabemos que dentro de nuestro proyecto, en el desarrollo de nuestro proyecto, vamos a tener diferentes procesos y diferentes actividades. Esta matriz, por supuesto, nos podría también ayudar, y así vamos identificando que necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 personas. 5 personas vamos anotando que se va a requerir para una posible contratación. Bueno, aquí ya cuando tenemos los nombres, pero si no tuviésemos esos nombres, podríamos ir desarrollando las actividades, ir viendo qué tan cargado podría estar Ana, qué tan cargado podría estar Benjamín, y es necesario que tengamos 1, 2 o 3 personas más para que nos ayuden con esas actividades. ¿De acuerdo? Y el siguiente esquema, el esquema orientado a texto, es el siguiente que vamos a ver. Ya, bien, aquí tenemos este tercer esquema, que también se utiliza muchísimo, es el esquema orientado a texto, ¿no? Donde vamos a, si vemos el cuadro, tenemos, por ejemplo, los roles y las funciones, eh, como si fuese un manual de organización y función. No sé si han visto, si han tenido la oportunidad de ver este manual de organización y función.
Principalmente de eso se trata, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el rol, que es el gerente del proyecto. ¿A quién reporta? Al gerente general. Bien. ¿Qué funciones tendrá? Articula, revisa, participa, aquí en todas las funciones que va a tener este puesto. ¿Qué nivel de autoridad tiene? El conocimiento requerido, importante, ¿ves? ¿Qué conocimiento requerido o qué experiencia, qué habilidades también va a tener? La experiencia, 5 años, 4 años, 3 años, y qué habilidades. ¿De acuerdo? Esto se utiliza muchísimo y también se le recomienda a jóvenes tener este esquema orientado al texto cuando, por ejemplo, vayamos a sacar, podamos lanzar este puesto, ¿no? No tenemos el gerente o no tenemos el jefe, etcétera. Se nota aquí las actividades y esto se imprime y se juega, se envía a la bolsa de trabajo, puede ser la universidad, institutos, ¿no? Donde vayamos a orientar nuestra adquisición, ¿de acuerdo? Nos sirve mucho desarrollar este esquema para tenerlo clarito, ¿no? Para tener clarito las funciones que va a tener este rol, este puesto, y considerarlo probablemente también cuando quisiéramos, por ejemplo, adquirir este recurso, este personal, tal vez como un tercero, ¿no? Como estábamos indicando. Bien, una vez que ya identificamos con cualquiera de estos tres esquemas, ¿no? Yo me quedaría con este último, ¿no? Donde desarrolla mucho mejor las funciones, el conocimiento, la experiencia, las habilidades, ¿ya? Con esos tres esquemas hemos identificado. Ahora pasamos a la siguiente etapa, al siguiente paso que va a ser adquirir el equipo. Bien, en este paso es un proceso que nos va a ayudar a confirmar la disponibilidad de recursos que tiene nuestro equipo, ¿de acuerdo? Entonces, el beneficio que aquí estamos marcando consiste en definir y guiar la selección, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque nos va a ayudar a guiar esta selección para nuestro equipo, para completar nuestro equipo, ¿de acuerdo? Entonces aquí, como vemos en la gráfica, ¿no? Vamos a tener que hacer esa tarea, ¿no? De identificar, en primer lugar, dentro de nuestra organización, dentro de nuestro equipo, si tenemos el perfil, ¿no? El que estamos buscando, si lo tenemos dentro. Si no lo tenemos dentro, si lo tenemos dentro, a buena hora, lo invitamos al equipo, y si no está dentro de nuestro equipo, habría que ver en una situación externa, ¿no? Fuera, a dónde lo podríamos conseguir. ¿De acuerdo? Entonces, si está dentro de nuestro equipo, probablemente esté preasignado, ¿no? Ahí viene el concepto de la preasignación, ¿no? Donde aquí estamos indicando vamos a tener que elegir, ¿no? Elegir o quiénes van a ser asignados a nuestro equipo, esos dentro de nuestra organización, ¿de acuerdo? Normalmente la preasignación sucede antes que inicie nuestro proyecto, antes del inicio, ya tenemos, por ejemplo, 8 o 10 personas que están disponibles en la organización para nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Normalmente esto pues ocurre en organizaciones que trabajan con proyectos, ¿no? Que siempre tienen 2 o 3 o 5 o 8 personas disponibles para trabajar en proyectos. En nuestro caso, ya probablemente sea la primera vez que estamos armando en un proyecto, no tenemos un personal asignado, entonces esto no va, pues porque no está asignado, ¿no? Entonces habría que recién pensar, planificar, y en el siguiente paso sería la adquisición de ese proyecto, del personal para nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, cuando ocurre la preasignación, estábamos identificando, esta especificación se asigna, se anota en el acta de constitución del proyecto, ¿no? Estábamos iniciando con 8 personas de nuestra organización que van a estar a tiempo completo en nuestro proyecto. Eso se anota en el acta de constitución que hemos visto en las clases anteriores. ¿De acuerdo? Bien, y aquí viene el otro tema del tema de la negociación, ¿no? Como estábamos indicando, estos recursos que ya nos han asignado se debe conseguir en principio, ¿no? Estamos partiendo desde que este personal ya trabaja en nuestra organización, en todo caso, y ya lo hemos identificado 2 o 3 personas de nuestro equipo que van a estar asignados a nuestro proyecto. Entonces vamos a tener que conseguir ese permiso con el área específica en el cual trabaja, ¿no? Normalmente a veces vamos a trabajar con un especialista en contaduría, entonces actualmente viene trabajando en el área de contabilidad, entonces normalmente vamos a tener que negociar con el gerente del área, en este caso con el contador, para que nos preste a este personal
a tiempo completo, en lo que dure nuestro proyecto, 8, 5, 10 meses, un año, no lo sé, 3 meses, un mes, o va a trabajar con nosotros de forma parcial, ¿no? Va a trabajar por las tardes o por las mañanas, los lunes, los miércoles, los jueves, no lo sé. Entonces, eso habría que gestionar ese permiso para poder trabajar con nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, y como estábamos indicando, ¿no? Si está en el equipo, negociamos si lo traemos. Y si no está en el equipo y vamos a necesitarlo, normalmente vamos a tener que contratar, vamos a tener que adquirirlo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de contratación, estamos hablando de ir fuera, ¿no? Con esos esquemas que hemos presentado, en especial con el último esquema que es orientado a texto, donde está claramente definido los roles, las funciones que va a tener este puesto de trabajo, ese rol. Entonces salimos a probablemente universidades, institutos, o tal vez podríamos encargar a un tercero, tercerizar este tema de la contratación, pero una vez que se ha identificado esta persona, este miembro de nuestro equipo, no queda más otro que contratarlo, ¿no? Contratarlo, por supuesto, en la medida de lo posible, de acuerdo a ley, ¿no? Las horas de trabajo, el monto que se le va a pagar, si va a haber algún tipo de bonificación especial, etcétera. Todos esos temas tenemos que... Es por eso también, por ejemplo, en esta etapa, o en este paso, probablemente también podamos contar con el apoyo de un abogado, ¿no? Que nos ayude en la contratación. ¿De acuerdo? Importante también, había notado aquí el tema de los equipos virtuales. Como les había dicho, hoy por hoy, gracias a la tecnología que podemos manejar, disfrutar, tenemos esta posibilidad, ¿no? Así como estamos adquiriendo el equipo para nuestro proyecto, el personal para nuestro proyecto, también podríamos tener esa necesidad, ¿no? Dependiendo si nuestro proyecto es muy complejo y no existe un profesional competente, con la experiencia que estamos necesitando para nuestro proyecto en nuestro país, por ejemplo, podríamos tranquilamente buscarlo y contratarlo fuera de nuestro país, ¿de acuerdo? Y ahí inicia el concepto de los equipos virtuales para nuestros proyectos, ¿no? Se puede trabajar hoy por hoy, ¿no? Como les dije, podríamos incluso, el equipo de proyecto podría estar en diferentes ciudades del país o fuera del país, ¿no? Y por supuesto, conectarnos, ¿no? Hay diferentes plataformas, diferentes medios por los cuales podemos trabajar. Hoy por hoy nos juntamos y trabajamos, ¿ya? Es más, hay páginas especializadas. Cuando ustedes puedan tener tiempo en el internet, chequen, revisen en la web, hay páginas especializadas que nos permiten trabajar o subcontratar o contratar gente de otros países, ¿no? Tú les pides proyectos, etapas específicas que te vayan a trabajar, te lo trabajan. Hay reuniones diarias, semanales o quincenales, dependiendo de la complejidad de nuestro proyecto, para hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, existe también esa posibilidad y hay que estar resueltos a aprender estas nuevas plataformas que nos van a ayudar con este trabajo. Considero importante, es por eso que lo pusimos en la PPT, tener preciso, bien claro este concepto, ¿no? Porque por supuesto nos podría ayudar, podría tener un mejor enfoque este profesional fuera de nuestro país, ¿no? O tener otro tipo de experiencia que también podría sumar a nuestro proyecto, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, de ahí, una vez que identificamos, contratamos dentro o fuera de nuestra organización, pasamos al tercer paso, que es gestionar el equipo. ¿De acuerdo? Aquí cuando hablamos de gestión, principalmente nos vamos a referir al entrenamiento, a las capacitaciones, ¿no? Se requiere principalmente mejorar las competencias del personal que me asignaron, ¿no? Cuando me asignaron, como dijimos del inicio, me pasaron gente disponible para nuestro proyecto, entonces probablemente habrá que mejorar alguna de sus competencias, ¿ya? Por supuesto que esto nos ayuda muchísimo en lo que es la interacción que va a haber en nuestro equipo, ¿no? Cuando vamos a trabajar estas capacitaciones, este conocimiento de nuestro equipo nos va a ayudar muchísimo a identificarlo, conocernos y por supuesto va a mejorar en la interacción, porque en el trato que vamos a tener con cada uno de ellos.
¿Ya? También habíamos puesto que era importante mejorar, ¿no? Un excelente ambiente de trabajo, porque cuando un equipo se siente contento, se siente a gusto trabajar, ¿no? Tiene un excelente ambiente, un clima excelente para el trabajo, por supuesto se va a desempeñar de mejor forma, va a estar apto a escuchar de forma atenta eh, nuevas posibilidades o tal vez recomendaciones ¿no? de uno de los miembros de nuestro equipo. Esto es posible cuando existe un buen ambiente de trabajo y esto es lo que nosotros como directores de proyectos tenemos que lograr, ¿no? Que nuestros equipos trabajen en un excelente ambiente de trabajo en la medida de lo posible. Sé que no es perfección, sé que es complicado o complejo, no era complicado, es complejo tal vez encontrar un excelente ambiente de trabajo, pero es posible, jóvenes, es posible. Y eso ustedes tienen que irradiar, tienen que lograr con el equipo de su proyecto. Si el equipo es de 5 personas, tienen que lograr, más fácil aún. Si el equipo es de 20 o 30 personas, un poco más complejo, pero por supuesto que es lograble, ¿no? Y de eso se trata. Ese esfuerzo se va a ver recompensado con el éxito de nuestro proyecto, con la facilidad, con la velocidad que vamos a lograr un ambiente de trabajo bueno, aceptable, excelente, vamos a tener esos resultados. ¿De acuerdo? Bien, nuevamente cuando estamos hablando de la gestión del equipo, una vez que ya tenemos el equipo, lo importante que habíamos manifestado era la motivación, ¿no? Un equipo tiene que estar en todo momento motivado y con el objetivo y las tareas claras, ¿de acuerdo? Si tenemos 10 días, 8 días para esa actividad, deberíamos tener que lograr en 8 días o 10 días, de acuerdo al plan, el cumplimiento al 100% de esa actividad, de esa tarea, de ese proceso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Normalmente puede pasar que algunos de los miembros del equipo se desmotive, ¿no? Entonces, nosotros como directores de proyecto, y justamente esa es parte de nuestra chamba, tenemos que estar atentos a cuáles de estos miembros del equipo se está desmotivando o qué está pasando. Podría tener algún inconveniente, o no conoce o no está adecuadamente capacitado. Entonces, es ubicar a este miembro del equipo, consultar, preguntar qué es lo que está sucediendo o qué acciones podríamos tener para el que logre sus actividades, logre su proceso en el tiempo establecido, ¿no? Entonces, es importante esa retroalimentación que vayamos a tener con cada uno de los miembros de nuestro equipo, ¿no? Porque definitivamente va a haber algún requerimiento, algún tipo de capacitación, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que podría tener este miembro del equipo. Y es principalmente nuestra tarea reconocer eso, ¿no? Y por supuesto, como habíamos indicado, brindar los reconocimientos y recompensas. Eh, no siempre, cuidado también esto, no siempre los reconocimientos y las recompensas tienen que ser monetarios, ¿de acuerdo? Porque recuerden ustedes que estamos trabajando con un presupuesto ajustado o con un presupuesto aprobado, ¿de acuerdo? Tenemos X, Y o X cantidad de soles o dólares para trabajar nuestro proyecto, ¿ya? Y lógicamente cuando ya está trabajando el equipo al 100%, eh, probablemente va a haber gente que se desempeñe mejor que otras, ¿ya? Es importante juntarlos, conversar con ellos y ver cuáles serían otro tipo de reconocimientos, otro tipo de recompensas, ¿no? Lo que normalmente, por ejemplo, se hace, aquí, lo que normalmente se hace, por ejemplo, era estas actividades de compartir, por ejemplo, ¿no? A muchos miembros eh, les importa muchísimo, por ejemplo, como les había indicado, trabajar en un excelente ambiente de trabajo. O el compartir una tarde deportiva, una cena, entre otras cosas que podríamos pensar, ¿no? Hay diferentes acciones o estrategias que podríamos tomar para que nuestro equipo esté adecuadamente reconocido, ¿no? ¿No? La gente que hace un buen trabajo, un reconocimiento adecuado, la gente que está con un trabajo retrasado, un poco lento, motivarlos, escucharlos, retroalimentar, tal vez no está claro la actividad o la tarea que tiene que hacer, ¿no? Entonces es importante que esas actividades estén claras, clarísimas. ¿De acuerdo? De ahí tenemos las capacitaciones. Como estábamos indicando, eh,
probablemente estas capacitaciones, muchos miembros de nuestro equipo no estén logrando sus actividades o sus procesos o sus tareas porque no están adecuadamente capacitados. Entonces, esta actividad es importante, ¿no? Normalmente se tienen que diseñar antes, como habíamos dicho en la etapa de la planificación, se tiene que diseñar si es que va a haber una capacitación y si es que detectamos ya, ¿no? En la actividad que falta capacitación, por supuesto, de acuerdo al plan, tenemos un pequeño fondo que es importante anotarlo y que podríamos utilizar para capacitar. Puede ser con miembros del equipo o de considerarlo, podemos contratar especialistas, gente de fuera, externos, profesionales expertos, para que nos impartan una capacitación en la tarea, en la actividad, en el tema que se requiere. ¿De acuerdo? Como estamos anotando, estos costos de capacitación tienen que ser incluidos en los objetivos del proyecto. Nosotros, como directores de proyecto, tenemos que tener claro esto, ¿no? Que siempre, en algún momento de la etapa de la vida de nuestro proyecto, va a haber algún tipo de capacitación. Entonces, y esta capacitación, este costo, se tiene que asumir por la organización. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que estar claramente anotado y en la medida posible ser lo más efectivo que se requiera, ¿no? Que esa capacitación se utilice al máximo, se aproveche al máximo por parte de los miembros de nuestro equipo. ¿De acuerdo? Algunas reglas también, por supuesto, es importante cuando estamos gestionando nuestro equipo, algunas reglas tienen que estar claras, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando del comportamiento, ¿ya? El comportamiento que va a tener nuestro equipo tiene que estar adecuadamente comunicado, ¿de acuerdo? Que cada uno de los miembros de nuestro equipo conozca, ¿no? Hasta, por ejemplo, como estábamos indicando, si lo punteo por aquí, hasta, por ejemplo, el modo de vestir, por ejemplo. Podría ser esto algún acuerdo al que todos llegamos, cuál es el modo de vestir, dependiendo de nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, si se trata de gente que está trabajando en un aplicativo, tal vez no requieren EPPs, es decir, ¿no? Protección personal, porque es diferente a un proyecto de construcción, de mina, no lo sé, diferente. Entonces, puede haber algún tipo de regreso. O por ejemplo, el horario de trabajo, el horario de ingreso, algunas reglas internas que podamos trabajar con nuestro equipo, ¿de acuerdo? Lógicamente, todos los miembros de nuestro equipo tienen que compartir ese compromiso por cumplir estas reglas, ¿no? Código de conducta, la forma de vestimenta, los horarios de entrada, de salida, los permisos que vamos a tener. Puede haber algunos permisos, por supuesto, uno o dos permisos, y eso lo podríamos conversar con todo el equipo y finalmente comprometer al equipo a que cumpla ¿no? con esas reglas que estamos estableciendo. ¿De acuerdo? Aquí había notado justamente algunos reconocimientos y recompensas, como habíamos dicho, no todo tiene que ser dinero, ¿no? Probablemente también, sí, ya estamos terminando, probablemente también podamos trabajar en el tema de la satisfacción del equipo, como por ejemplo las cenas, las tareas, los eventos deportivos, los eventos de integración, es importante. No todo es dinero, señores jóvenes, no todo es dinero, también hay algunas otras estrategias que podamos utilizar para, para motivar, para reconocer a nuestro equipo, también es importante. Por supuesto, gestión de conflictos, ¿no? En todo equipo, en todo proyecto, por supuesto, podrían saltar algunos temas, ¿no? de conflicto, porque hay dos partes, dos formas de ver un mismo problema. Entonces, nosotros como gestores del equipo, como directores de este proyecto, tenemos que tomar las riendas, ser responsables y, por supuesto, actuar, ¿no? Cuando existe un conflicto no es simplemente que se va a solucionar solamente entre ellos, o no me meto. Como director de proyectos tengo que ser especialista, ¿no? Tengo que tratar en la medida de lo posible, apoyar para resolver ese conflicto, ¿de acuerdo? Lo que se quiere, como habíamos indicado, es que exista un excelente ambiente de trabajo en la medida de lo posible, ¿no? Entonces tendríamos que definitivamente apoyar, escuchar a ambas partes y intervenir, ¿no? Nunca podemos dejar un conflicto al aire. ¿De acuerdo? Resumen. Hemos tocado 3 pasos fundamentales. El paso 1 era identificar el equipo de proyecto, ¿de acuerdo? El paso
adquirirlo. El paso 2 era adquirirlo, ¿no? Tan dentro de la organización, de la institución o fuera, ¿de acuerdo? Y el paso 3 es la gestión. Todo lo que estamos indicando para que el equipo esté adecuadamente motivado, adecuadamente capacitado, intervenir cuando existen algunos conflictos. Los aspectos clave que habíamos marcado. ¿Una adecuada gestión de los recursos va a incrementar la probabilidad del éxito? Sí, por supuesto, de nuestro proyecto. ¿Los miembros del equipo de proyecto podrán tener diferentes habilidades? Sí, por supuesto, y pueden estar asignados a tiempo completo, a tiempo parcial, lo que habíamos indicado. Se puede incorporar o ir retirando de acuerdo a cómo está nuestro proyecto, cómo está avanzando, en qué etapa de vida está nuestro proyecto. Bueno, en todo caso habíamos puesto que liderar y gestionar el equipo implicará que el director de proyectos debe ser consciente de los diferentes aspectos que influirán sobre nuestro equipo, ¿de acuerdo? La guía que hay que revisar, hemos visto el capítulo 9, es de la 6ª edición que estamos trabajando y se los dejo. Este artículo importante, gestión de recursos humanos para los proyectos, también por el profesor Vicente Granadino, les dejo aquí el link, importante darle una miradita, por favor, son lecturas de 2 o 3 minutos, súper sencillas, súper resumidas, muy dinámicas. Bueno, y eso es principalmente todo lo que hemos tocado. Vamos, sí, ya estamos en hora. Agradecerles por su tiempo, jóvenes. Como ven, es súper sencillo, es súper bonito esta área de conocimiento. Si hubiese alguna consulta, encantado de poder recibirlas para resolverlas. Pudiesen ser también estas consultas ya más especializadas en cada uno de sus proyectos, ¿no? He estado recibiendo algunos correos electrónicos ya con algunas consultas específicas para sus proyectos, que es lo ideal. Entonces, encantado de recibirlos. Ahí está el correo, lisandroramon@hotmail.com. También está el teléfono para un WhatsApp, tal vez a una respuesta más ágil. Respondo los correos en la medida posible, lo más ágil posible. A lo mucho me demoro un par de horas para responder cuando estoy ocupado. Bien, jóvenes, agradecerles por su tiempo. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día martes. Gracias.